Hola, ¿cómo están? El día de hoy la intención es hacer un video para retroalimentar no los temas en sí, sino lo que ustedes aprendieron acerca de los temas que vimos en esta primera unidad, y esto lo haremos de manera breve. Primero vamos a hablar de lo que fue la educación, ¿no? ¿Qué es la educación? Esa fue nuestra primera pregunta. Y efectivamente, como ustedes mencionan, o la mayoría de ustedes mencionan, la educación es un proceso de transmisión de conocimientos. Pero como también ustedes lo mencionan, es un proceso para ayudar a desarrollar habilidades. Incluso podrían ser estas habilidades socioemocionales de las que hablamos tanto, ¿no? Y este proceso de educación se da en un contexto sociocultural específico. Por lo tanto, debe de estar alineado a este contexto. La complejidad de la educación nos obliga a analizarla no solo de una perspectiva o desde una perspectiva, sino de múltiples perspectivas, en donde la psicología tiene cabida sí o sí. Otra de las cosas que vimos fueron los fundamentos de la educación. ¿Qué es lo que vimos en los fundamentos de la educación? Pues bueno, vimos lo que es, nuevamente, lo que es la educación, que ya vimos que es este proceso para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades específicas. Vimos también que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso en donde ya, no necesariamente un profesor, pero una fuente de enseñanza nos ayuda o facilita el aprendizaje hacia nosotros los individuos. Y ahí es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mientras tanto, la didáctica es particularmente, son particularmente estas herramientas, estas técnicas que nos ayudan a facilitar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, fueron cosas que vimos de manera muy general. También hablamos de los objetivos de la educación basándonos en la propuesta de la UNESCO. Dentro de las aportaciones que ustedes hicieron en sus foros o en su foro, vimos, y se me hizo muy interesante, que existe una necesidad de considerar diferentes aspectos del estudiante. De repente hablamos más del proceso educativo en general, pero hace falta hablar también más dentro de estos objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, un proceso ya más enfocado en el estudiante. Hablaban de diferentes cosas que me parecieron importantes, pero también me causó curiosidad que no hablaban específicamente del rol del estudiante respecto a estos objetivos, de cómo desarrollar estas habilidades de autorregulación para participar en estos objetivos, lo cual también es un tema de análisis que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, me parecieron muy importantes sus contribuciones y hablan de propuestas en donde incluso es necesario replantearnos cuestiones tan específicas y retoman a la didáctica. Y esto es muy importante porque las generaciones de estudiantes o las generaciones de personas van cambiando, están involucradas o están inmersas en otro tipo de dinámicas, en otro tipo de enfrentamiento hacia la información. Por lo tanto, las didácticas deben ser replanteadas. Eso me pareció muy interesante. Hablan también de una verdadera inclusión, es decir, la inclusión en muchos aspectos, y hablan de una participación conjunta, en donde efectivamente el aprendizaje en pares, ya incluso ya no solo entre autoridades, entre docentes, sino como el aprendizaje, y esto lo dice la evidencia empírica, cada vez va más relacionado con el peer learning, es decir, lo que aprenden entre ustedes y el apoyo que tienen entre ustedes mismos en el proceso de aprendizaje. También hablan de una mayor flexibilidad, y esto está aunado a lo que mencionamos ahora. Efectivamente, ya no podemos replicar necesariamente métodos antiguos, y no necesariamente antiguos en un sentido peyorativo, sino en un sentido descontextualizado, ¿no? Tenemos que saber en dónde estamos para que exista esta flexibilidad de cómo emitir o cómo facilitar el aprendizaje. Las tecnologías nos ayudan mucho en este aspecto. Posteriormente hablamos de la historia de la educación. Y en la historia de la educación, pues bueno, algo de manera general que me pareció interesante es que a pesar de que lo vemos de una manera lineal, nos damos cuenta que la historia de la educación es más neuronal, por así decirlo. No es que, sí, efectivamente una etapa es criticada y es evolucionada, pero estas etapas parece que se van conectando incluso con el presente de la educación. Cuando
como vamos a ver más adelante en educación y psicología, cuando vemos cómo en la historia de la psicología y de la educación existe el estructuralismo y el funcionalismo, esto es ya alineado a lo que fue la antigua Grecia con lo que planteaba Aristóteles y lo que planteaba Platón particularmente. Entonces, esto me parece muy muy interesante, y cómo la educación nos ayuda a conocer nuestros errores, a ver qué fortalezas hemos desarrollado y tomar decisiones con base a esto. Hubo un comentario también que me pareció muy interesante acerca de cómo el proceso de la historia, o cómo la historia de educación la contamos desde una cuestión eurocentrista. Yo no sé si llamarle eurocentrista de alguna manera, sí tiene razón, pero lo que me parece muy interesante es que nos habla de que pocas veces hablamos de la historia de la educación desde un contexto latinoamericano. Y yo no me iría tanto al contexto latinoamericano porque sigue siendo muy complejo, pero en nuestro caso al contexto mexicano. Es decir, antes de la colonización, cómo era la educación y qué conservamos de esa educación, ¿ok? Porque tampoco podemos negar este choque cultural al que nos enfrentamos. Nos guste o no, somos una mezcla. Actualmente somos una mezcla de nuestros antepasados prehispánicos y de esta colonización europea. Sin embargo, es importante conocer ambas versiones, pero conocer en qué punto realmente se da este choque de la educación. ¿Qué es lo que nos facilitó? ¿Qué nos perjudicó? ¿Qué nos hace falta retomar? Y eso sí me parece súper importante. Tanto así que yo creo que lo voy a considerar para los siguientes grupos que hablemos de este tema, porque sí me pareció muy importante, ¿no? Entonces, eso sería sobre la historia de la educación. Y bueno, finalmente hablamos de educación y psicología. Y vemos que de igual manera, pues bueno, la psicología y la educación han tenido que conjuntarse para poder entender los procesos educativos y sobre todo particularmente los procesos de aprendizaje. Es decir, conocer cómo funciona el cerebro, conocer cómo interactuamos con la sociedad desde un aspecto psicológico. Esto ha sido parte muy importante, tanto así que la historia de la educación y la historia de la psicología tienen un montón de puntos en común, desde como lo vimos en la historia de la educación, desde la antigua Grecia y el pensamiento, porque acuérdense que la filosofía es la madre de las ciencias. Entonces, cómo después de ahí empiezan a surgir como propuestas muy parecidas a Platón y Aristóteles, con lo que viene a ser el estructuralismo, el funcionalismo, cómo de aquí se desprende el pragmatismo y cómo se desprende el movimiento, por ejemplo, progresista de John Dewey, que va a permear en esta visión del aprendizaje, que es aprender haciendo, y aprender haciendo desde una manera estructurada, desde una manera científica, en donde los laboratorios las aulas se vuelven laboratorios y tenemos también que salir de las aulas a poner a prueba nuestras hipótesis, ¿no? Esa es una parte. Vamos a ver muchos otros puntos en donde la psicología ha impactado o ha ayudado a comprender los procesos educativos y los procesos de aprendizaje que se derivan de como lo vienen siendo desde el conductismo, lo vienen siendo de las teorías cognitivas, las teorías cognitivo-social, que actualmente son una base fundamental para entender estos procesos de aprendizaje. Y bueno, de manera general, pues este es como el recorrido sobre lo que ustedes sobre todo han aportado a la materia. Traté de contextualizarlo, traté de conjeturar sus ideas para lograr dar cierre a este primer módulo. Algo muy importante es que al principio había algunas personas que no participaban o las participaciones incluso eran repetitivas entre la primera y la segunda tarea, pero en la última tarea se ve todos participaron. Y no solo eso, sino que sus contribuciones son bastante sustanciales, mucho más profundas, en donde se ve ya un análisis más a detalle de lo que han estado leyendo, y es algo que me entusiasma mucho como docente, y espero que les esté sirviendo el curso hasta este punto del primer módulo. Espero que se encuentren bien, espero verlos pronto, cuídense mucho, nos vemos, bye.